Libro de Mateo, capítulo 25, del verso 1 al verso 4, la palabra del Señor dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En esta parábola, Jesucristo nos enseña claramente cómo se debe preparar el cristiano para el día del arrebatamiento de la iglesia. Aquí el esposo simboliza a Jesucristo y las 10 vírgenes simbolizan a la iglesia cristiana. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Pero para entender un poco más a fondo esta parábola, debemos de remontarnos a la época de Jesucristo, donde en ese tiempo, cuando se celebraba una boda, el esposo era quien iba a la casa de la novia. Entonces ahí se celebraba la ceremonia. Luego entonces el esposo salía con su esposa ahora y junto a 10 vírgenes se iban a la casa del esposo y ahí celebraban la fiesta por espacio de aproximadamente una semana. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta parábola y se encuentra en el versículo 5, donde dice la palabra del Señor: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí no dice que cabeció una, ni dos, ni tres. Cabecearon todas y se durmieron. O sea, eso significa de que viene un sueño espiritual para la iglesia cristiana. Y ya eso se está viendo hoy en día, porque ¿dónde están esas grandes campañas que en el pasado se celebraban en los estadios, en los parques de pelota, en los coliseos? ¿Dónde están esas grandes campañas? Esas grandes campañas que se celebraban en el pasado en las plazas públicas, ya eso no se ve. ¿Y por qué no se ve nada de eso? Porque la palabra del Señor dice en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y ahora mismo, lamentablemente, la iglesia cristiana está dormida. Sí, está dormida, porque sabemos que los días que estamos viviendo sobre la faz de la tierra ya son los últimos días. Todas las señales del arrebatamiento están cumplidas. Pero ¿qué pasa? Hay muchos pastores que se están concentrando en lo que no deben de concentrarse, que si haciendo pantomima en la iglesia, que si drama, que si danza, que si haciendo chistes en las predicaciones. Hoy en día vemos muchos motivadores, porque es la realidad. Dentro de la iglesia cristiana hay mucho motivador, personas que cuando predican, si es que se le puede llamar mensaje a eso, porque para mí eso no son predicadores, dicen que estudien, que tú seas una persona buena en la vida, que si tú te propones metas, tú las puedes cumplir. Pero mi hermano, cero palabra de Dios. Y yo he visto ese tipo de predicadores que hoy en día abundan dentro de la iglesia cristiana y tristemente son los más invitados dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque ya a la iglesia cristiana no le gusta oír palabra buena, ya a la iglesia cristiana no le gusta oír palabra verdadera, mensajes que redarguyan, que reprendan, que exhorten con toda paciencia y doctrina. Ya eso no lo quieren oír muchos pastores ni muchos evangelistas, los mal llamados apóstoles y apóstolas de la prosperidad de este último tiempo, que la Biblia es clara y anunció de antemano de que iban a aparecer esos falsos apóstoles, porque la palabra dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo sí creo en el ministerio apostólico, sí, yo creo en el ministerio apostólico, pero yo lo que no creo es que nadie que sea un apóstol verdadero ande por ahí diciéndoselo a todo el mundo. No, mi hermano, mira, el siervo de Dios Gigi Ávila podía haberse llamado apóstol y él nunca se atribuyó ese título. No. Entonces, hoy en día, cualquiera se hace llamar apóstol. Ah, que si yo soy apóstol, mira, primero, para tú ser apóstol,
tú tienes que haber andado con Jesús y haber sido testigo de su resurrección. Tú no cumples con esos requisitos. Y si tú eres apóstol, tú tienes que haber fundado obras, porque los apóstoles de Jesucristo en su mayoría fundaban obras. Así que mi hermano, no te enganche títulos. No te estés enganchando títulos que no te corresponden. Mantente chiquito, porque ese es el problema que está pasando dentro de la iglesia cristiana, que todo el mundo ya quiere estar llamándose que si el doctor en teología, que si el doctor en yo no sé qué. Doctores que no pueden sanar, lamentablemente, ni una cucaracha, ni una hormiga pueden sanar. Pero no, ellos son los doctores, porque allá mandaron a buscar por 100 pesos un certificado en la Florida que dice Theological Doctor. Y ya con eso, pues, creen que son lo más grande del mundo. Y eso no sirve de nada. Ese certificado que tú compres, eso no sirve de nada. Yo sí creo que hay siervos del Señor que estudiaron teología y Dios los usa y son usados por el Señor grandemente. Eso yo lo creo y han sido de bendición a cada uno de nosotros. Pero eso no es para que se lo esté enganchando todo el mundo. Es mejor mantenerse chiquito. Porque chiquito, uno siempre se verá más bonito. Y yo he visto eso, mi hermano, que hoy en día dentro de la iglesia ya la gente no se conforman, que los llamen pastores ni evangelistas. Hoy en día quieren estar llamándose nombres que yo no sé ni siquiera dónde los sacan. Que si el reverendísimo, que si fulano de tal, el theological doctor, el reverendo DD. Y mi hermano, no. Uno como cristiano debe ser humilde, porque como yo dije ya anteriormente, yo creo en el ministerio de los apóstoles, pero yo lo que no creo es que nadie que sea apóstol verdadero ande diciéndoselo a la gente. De ninguna manera. Uno como cristiano tiene que ser humilde. El cristiano tiene que ser, como dijo Jesucristo, manso y humilde de corazón. Porque si tú eres un cristiano, que tú eres orgulloso, que tú te crees que tú eres mejor que nadie, pues lamentablemente tú no vas para el cielo. Porque en el cielo no hay espacio para los orgullosos. ¿No? Ahí no hay espacio ni para los orgullosos, ni para los bochinchosos, ni para los mundanos, ni para la gente que lleva doble vida. No. Ese tipo de creyentes, su parte será en el lago de fuego y azufre, donde arderán por los siglos de los siglos. Las personas piensan que el infierno es un lugar que van a ir ahí por 5 años o 10 años, y no, eso es por los siglos de los siglos. Y aunque el cura haga mil oraciones o 1000 rezos, como ellos le dicen, y la familia tuya pague 200 pesos, 500, 1 millón de pesos para que te saquen de pena del llamado purgatorio, que eso no existe, es un disparate diabólico. La doctrina del purgatorio, eso es un disparate diabólico. Pero aunque la familia tuya dé lo que sea para que te saquen de pena, de ninguna manera, porque primero, como ya dije, el purgatorio, eso no existe. Existe el cielo y el infierno. Y del infierno nadie puede sacar a nadie. La palabra del Señor dice en el libro de los Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay más sacrificio, no hay más ofrenda por esa persona. Hay personas que realmente están en el infierno y si Dios le diera una oportunidad ahora mismo, de que regresaran a la tierra, un tiempo quizá le sirven a Jesucristo. Y después nuevamente se van para el mundo y nuevamente se van para el infierno. Porque hay gente que son malos. Hay gente que ama mucho las cosas del mundo. Aquí en esta parábola, esas 5 vírgenes insensatas eran 5 vírgenes que lo más probable estaban bien lejos de las cosas espirituales. No le importaba nada. No estaban llenas del Espíritu Santo porque el aceite lo que simboliza es la llenura del Espíritu Santo de Dios y ellas no estaban llenas de tal forma que le pidieron aceite a las prudentes. Pero la palabra del Señor dice que en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y que nunca falte ungüento, o sea, aceite sobre vuestra cabeza. Y estas 5 vírgenes insensatas,
pues estaban vacías, estaban secas, estaban viviendo una vida desordenada. Pero ¿qué pasa? Se fueron a comprar aceite. Llegó el esposo, se llevó las prudentes. Entonces, cuando ellas regresaron nuevamente, le dijeron: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Y el esposo le dijo: de cierto digo, no os conozco. Al ella decir: Señor, Señor, ábrenos, pues dice la palabra del Señor que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que aquí no estamos hablando ni de santeros, ni de espiritistas, ni de católicos, ni de mormones, testigos de Jehová, ninguna de esas sectas diabólicas. Estamos hablando de personas cristianas, personas con el Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo le dijo: de cierto digo, no os conozco. O sea, que el cristiano que se quede el día del arrebatamiento se perdió. Y ahí lo dice claramente la palabra del Señor. No hay segundas oportunidades para el cristiano. Las segundas oportunidades son para los impíos, para los pecadores, para aquellos que nunca han conocido el evangelio eterno del Señor Jesucristo. Para ellos sí que hay segundas oportunidades, pero el cristiano que se quedó, lamentablemente se va a ir al infierno, aunque en el día de la gran tribulación se deje decapitar, como quiera se va para el infierno, porque no va a haber segundas oportunidades para el cristiano que se quedó. No te dejes llevar por tu pastor, por tu pastora, por tu evangelista. Si te dice: no te preocupes, si tú te quedas el día del arrebatamiento, porque entonces en la gran tribulación tendrás una segunda oportunidad. Sí, 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 perfecto, muy bueno. Gloria a Dios, aleluya. No, mi hermano, eso es una mentira diabólica. Eso es un crimen en el cristianismo. Eso es lo que muchos pastores le están vendiendo a las congregaciones, a sus miembros. ¿Por qué? Porque hay pastores que le interesan tener congregaciones llenas. No le importa las ovejas. Eso es lo menos que a ellos le importa. Lo que le interesa es dinero solamente. Como yo dije en un video anterior. Pero tú lees la Biblia, sé prudente, escudriña la palabra del Señor y date cuenta que tu pastor, tu pastora, tu llamado apóstol y apóstola te está engañando, lamentablemente. Y si tú estás en una iglesia donde tu pastor o tu pastor o tu mal llamado apóstol te está engañando, escapa de esa iglesia. Y si tiene un cargo, escapa más rápido todavía, porque ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve un cargo en una iglesia que sea una iglesia apóstata? Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Tú tienes que entender algo, que ahora mismo en el periodo de la gracia, el trato de Jesucristo es con la iglesia cristiana. Pero una vez suceda el arrebatamiento, viene el periodo de la gran tribulación, donde el trato de Jesucristo será con la nación de Israel. O sea que en ese tiempo termina el trato de Jesucristo con la iglesia y comienza el trato de Jesucristo con la nación de Israel. Estamos viviendo ya en los últimos días, realmente estamos en la recta final. Estamos viendo cómo Israel recientemente llegó a un acuerdo con Hamas de que ya no va a haber más guerra. Eso es una señal muy grande, realmente, porque Israel es el reloj profético de Dios. La palabra del Señor dice: de la higuera, aprended la parábola. La higuera es Israel. Cuando su jama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y tú tienes que estar bien pendiente al panorama profético que está sucediendo en el mundo entero, especialmente al pueblo de Israel. Porque, como ya dije anteriormente, Israel es el reloj profético de Dios. Ahora mismo se están escuchando muchos rumores de guerra, pero ustedes se van a dar cuenta de que eso solamente es lo que va a suceder, rumores de guerra, porque como ya estamos a punto de que acontezca el arrebatamiento de la iglesia, pues cuando suceda la gran tribulación o venga el periodo de la gran tribulación, pues el anticristo reinará por 7 años y los primeros 3 años y medio serán de paz y seguridad para el mundo. Y ahora ustedes van a ver más a menudo que las naciones se van a unir. Un país va a hacer alianza con este, otro país con el otro. ¿Por qué? Porque en el gobierno del anticristo será de esa forma. Otra cosa que yo me he dado cuenta es que hoy en día todo lo que era un atractivo en el pasado ya no es
atractivos. Como por ejemplo, el boxeo era un atractivo para la década de los 70, 80, 90, 2000, hasta el 2015. El boxeo era de los deportes más vistos en el mundo entero. Hoy en día, ya el boxeo casi nadie lo ve. Ya no hay grandes campeones así como Muhammad Ali, Mike Tyson, Tito Trinidad, Oscar de la Hoya, Julio César Chávez. Y menciono nombres porque yo seguía mucho el boxeo, yo boxeo aficionado. Y yo en el pasado, cuando pues no era cristiano, pues yo seguía mucho el boxeo. Y hoy en día, pues ya eso no se ve. El boxeo ya muy pocas personas hablan de boxeo. Y sí, sigue, ¿verdad? El boxeo viéndose en el mundo entero y eso, pero ya no tiene el mismo impacto que solía tener en el pasado. Igual que la lucha libre, era un deporte que movía las masas. Hoy en día casi nadie habla de lucha libre. Al igual también que la pelota, el baloncesto, ya no se ven jugadores como Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, tampoco. En el plano artístico ya no se ven tampoco cantantes como Michael Jackson, que movían las masas, los Beatles, tampoco. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el día del arrebatamiento de la iglesia, el centro de atención será Jesucristo. Ese será el centro de atención. Y ahora mismo, todo lo que era centro de atención ya no lo es. Es como la industria de Hollywood, poco a poco ha ido decayendo. Cantantes como Puff Diddy, hoy en día la gente no quiere ni que se los mencionen. ¿Por qué? Porque todo eso, la industria de Hollywood, el plano artístico, los deportes, todo va a ir decayendo, porque el día del arrebatamiento, como ya dije, el centro de atención será Jesucristo. Ese será el centro de atención. Así que prepárate, prepárate. ¿Y cómo tú te preparas? Orando, ayunando, escudriñando la palabra, buscando de la presencia del Señor. Jesucristo dijo que el que me ama, mi palabra guardará. La forma más grande para tú demostrar que tú amas a Dios es cuando tú le obedeces. Cuando tú obedeces la palabra del Señor como está escrita, sin quitarle y sin añadirle. Esa es la verdadera forma que tú demuestras que tú amas a Dios. Pero si tú dices que tú amas a Dios y desobedeces, tú no amas a Dios de ninguna manera. Tú lo que eres es un hipócrita. Así que busca a Cristo. No te dejes llevar por la apostasía. Estamos viviendo en un tiempo donde muchas personas se están apartando del evangelio del Señor Jesucristo. Mucha gente está desertando. Yo conozco personas que en un pasado eran personas llenas del Espíritu Santo y hoy en día se encuentran en el mundo. ¿Por qué? Porque cayeron en apostasía. Yo conozco personas que predicaban la palabra, cantaban para el Señor, eran maestros de la palabra. ¿Y qué pasa? Empezaron primero apostatando de la fe. Que si no, que si yo, había mujeres inclusive que decían, no, yo voy a vestir descotado, ahora yo voy a vestir con pantalones bien cortitos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y comenzaron apostatando. Mujeres que en un pasado decían que eso era malo, luego entonces decían que no, que era bueno. Y esas mismas mujeres, un par de años después, se fueron para el mundo. Porque es que tú no puedes estar jugando al evangelio. Tú no puedes estar jugando. En la iglesia cristiana tú no puedes estar jugando al cristiano. Tú tienes que ser cristiano en espíritu y en verdad. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, verdaderamente el Espíritu Santo ilumina tu vida. El Espíritu Santo te va usando. Tú vas ganando almas para el Señor. Tú le predicas a los demás. Tú no te avergüenzas de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque el cristiano que se avergüenza del evangelio, lamentablemente tiene que nacer de nuevo. Y hay personas dentro de la iglesia cristiana que tienen que nacer de nuevo. Hay personas que tienen que convertirse de nuevo. Mira, había un hombre que cometía un pecado, y era un pecado específico, y era el fumar. Ese hombre fumaba. Entonces le pedía al Señor dejar el vicio, pero seguían lo mismo. Oraban por él y seguían lo mismo. Estaba un tiempo sin fumar y seguía después lo mismo. Estaba una semana y después regresaba a fumar. Y un día Dios le dijo a su pastor, ¿tú sabes por qué
yo a él no lo liberto del vicio, porque a él todavía le gusta fumar. A pesar de que es cristiano, lleva muchos años en el evangelio, él le gusta fumar. Y hay personas que son así, hay personas que insisten en el pecado y nosotros como cristianos no podemos insistir en el pecado. Nosotros tenemos que desechar todo el pasado. Toda esa vida que tú tenías pasada, tienes que sepultarla. El bautismo es un símbolo de que tú sepultas en el mal el hombre viejo y que ahora nace un hombre nuevo en ti. Pero hay personas que se bautizan, pero hay algunos que dejan la lengua por fuera porque siguen igual de bochinchosos. Entonces el problema que pasa es de esa gente que son chismosas dentro de la iglesia, se juntan casi siempre con otro que es más chismoso que ellos. Malón se juntó con Kelión y se perdieron los dos. No, en la iglesia cristiana tú debes de codiarte de personas que estén llenas del Espíritu Santo de Dios, que anden en la presencia del Espíritu Santo. No de creyentes que estén secos, no de creyentes que estén vacíos, no de creyentes que sean como estas 5 vírgenes insensatas que lamentablemente se perdieron. No, de ninguna manera, porque la salvación se pierde. La palabra del Señor dice en el libro de los Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y la salvación se pierde. La salvación se pierde. Esa mentira de los calvinistas que dicen que no, la salvación no se pierde. Eso no se pierde. Mentira diabólica. Mentira, porque la salvación sí se puede perder. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el primer rey de Israel, Saúl, era salvo, mas sin embargo por desobedecer a Dios se perdió. Judas en el Nuevo Testamento echaba fuera demonios. Judas, Dios lo usaba. Anduvo con Jesucristo, fue llamado por Jesucristo a ser parte de los 12 apóstoles. Mas sin embargo, Judas, que gustó de la salvación, se perdió. ¿Y por qué? Por desobediente. Porque si tú eres cristiano y tú desobedeces al evangelio del Señor Jesucristo, tú tienes que entender que tú estás en la cuerda floja. Y si tú estás en la cuerda floja, esa cuerda llegará un momento que se parte. Y si se parte, te lleva al diablo, lamentablemente. Pero tú no permitas eso. En esta hora Jesucristo te está dando la oportunidad de tu vida. En esta hora Jesucristo te quiere salvar, te quiere libertar. Jesucristo quiere que tú tomes todos esos pecados y Él quiere echarlos fuera de ti. Él quiere que tú los saques de tu vida. Porque cuando tú le das la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, que Él trabaja en tu vida, comienzan a suceder cosas grandes, porque el Espíritu Santo de Dios que nos dirige a nosotros, quien nos enseña todas las cosas, el Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, pero no lo contriste, porque hay personas que contristan al Espíritu Santo de Dios siendo cristianos, pero están en adulterio, en fornicación, en inmundicia. No lo contriste, porque Dios conoce a los que son de Él. Realmente Dios conoce a los que son de Él. Y cuando tú obedeces a Dios, tú tienes la aprobación divina. Tú tienes la aprobación divina. Y no hay nada más lindo que una persona tenga la aprobación divina. Nosotros, mira, debemos ser reconocidos por Jesucristo. ¿Sí? Más bien siendo conocidos por Él. Como dijo el apóstol Pablo, debemos ser reconocidos por Jesucristo. No importa los títulos humanos, eso no importa que si en la iglesia te dan una placa. ¿De qué sirven las placas, hermano? Eso las placas, eso se pudren y después hay que botarlas. Tú tienes que esperar la placa de arriba, el galardón. Ese galardón es que tú tienes que esperar. Tú no puedes trabajar para el Señor para agradar a un pastor o para agradar a un evangelista. No, tú tienes que trabajar para el Señor para agradar a Jesucristo. A ese es que tú tienes que agradar, no a un pastor, porque si el apóstol Pablo decía que si yo agradara a los hombres, mira, yo no sería servidor de Cristo. No, de ninguna manera. Mira, los grandes siervos del Señor, los grandes profetas, fueron criticados. Un profeta verdadero era criticado, era apedreado, pero sin embargo los falsos profetas, eso el pueblo de Israel los recibía con los brazos abiertos, igual que hoy en día. Hoy en día
nosotros los que predicamos la verdad del evangelio no somos bien vistos por el mismo pueblo cristiano. No les gusta cómo nosotros predicamos, porque predicamos la verdad como está escrita, sin quitarle y sin añadirle. Pero acuérdate de algo, la verdad siempre va a prevalecer. Entonces viene alguien que predica mentira, predica engaño, predica un mensaje light. Ese le gusta, ese es el que me gusta, porque ese es un predicador, ay, que no ofenda a nadie, él es tan bueno, que no ofenda a nadie. Así me dijo uno una vez, ay, ese pastor es tan bueno, ese pastor predica y no ofende a nadie. Ese pastor no estaba predicando la verdadera palabra del Señor, porque el verdadero mensaje ofende, porque así es la palabra del Señor. La palabra del Señor ofende. Cuando Jesucristo predicaba, pues mi hermano era así. Había multitudes que seguían a Jesucristo, pero más eran por los beneficios, porque no les gustaba la palabra que hablaba Jesucristo. En una ocasión los apóstoles mismos dijeron, dura es esta palabra, porque la palabra del Señor es dura. Jesucristo dijo, ay de vosotros cuando toda la gente hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Y eso está sucediendo hoy en día. Yo no predico para agradar a la gente. Yo no predico para agradar a pastores, ni evangelistas, ni a ministros del Señor. Yo predico para agradar a Jesucristo, quien me salvó, quien me rescató del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Así que busca a Cristo y no agrade a los hombres, agrada a Jesucristo. Y tú, joven, que me estás viendo, busca a Cristo, ama a Dios. Él te está llamando en esta hora. La palabra del Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guarda la palabra del Señor y no que la guarde en la gaveta, no, es que la guarde en tu corazón. Ama a Dios en espíritu y en verdad. Él está esperando por ti, Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar. Así que en esta hora, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Le habló su hermano y evangelista Josué Natal. Les invito a que se suscriban a este canal, al Ministerio La Voz Cristiana del Último Tiempo. Así que en esta hora, Dios les bendiga nuevamente, Dios les guarde hacia adelante del Señor y recuerden siempre, firme en el Señor.